¿Cuándo surge el espiritismo? El espiritismo aparece por primera vez en Génesis 3, cuando Satanás le dice a esa santa pareja, no moriréis. Esa expresión, no van a morir, se ha diseminado y se ha extendido por más de 6.000 años, porque el espiritismo es la doctrina o la enseñanza que trata con la comunicación del más allá. O sea, comunicación con los espíritus, y si hay comunicación con los espíritus es porque Satanás ha enseñado que los muertos saben que están en un lugar que pueden escucharnos y puede favorecernos si es que lo invocamos. El enemigo de las almas no se ha inventado nada nuevo, porque el espiritismo actual es un renacimiento, una nueva forma de brujería, del culto a los demonios que el Eterno ha condenado antiguamente. Por eso nos dice el apóstol Juan, probad los espíritus si son del Eterno. Porque hay muchos demonios haciendo señales, prodigios y milagros, y no son más que doctrinas de demonios. ¿Cuándo una serpiente ha hablado? Ni habló en Génesis 3, ni habló tampoco el burro de Balaam. El Eterno no creó a los animales para que hablaran, pero la Biblia nos dice que tanto la serpiente como el burro de Balaam hablaron. Pero si buscamos con mucho cuidado y comparamos a Génesis 3, que la serpiente antigua le dice no moriréis, o sea, sostuvo una conversación, y esto es un milagro, porque las serpientes no hablan, y Satanás se valió de un engaño simulando que la serpiente podía hablar cuando era él el que estaba gesticulando, hablando a Eva. ¿Y cómo puedo saber que era Satanás el que estaba hablando? Porque en el libro de Apocalipsis desnuda quién era el que estaba hablando. Veamos Apocalipsis capítulo 12, 9. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Los engaños que usa Satanás solo pueden ser detectados a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando al espíritu de error y a doctrinas de demonios. Y en la medida que nosotros nos estemos acercando al fin de la historia de este planeta, va a existir una extraordinaria manifestación de poderes sobrenaturales en diferentes partes del mundo. Y es necesario, es pertinente que prestemos atención porque Mateo 24, Mashiach mismo lo dijo en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, ya muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 24, porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos. O sea, en la medida en que nosotros nos vamos acercando al fin de la historia, va a existir una poderosa manifestación de poderes demoníacos, con diferentes nombres que en esencia es el espiritismo. Por ejemplo, el horóscopo, eso es espiritismo. La lectura de las cartas, esto es espiritismo. La consulta a los muertos o necromancia, esto es espiritismo. El tarot, espiritismo. La lectura del hígado, espiritismo. La teosofía, espiritismo. La reencarnación, espiritismo. Porque a través de estos medios o a través de estas mancias, Satanás disfraza el error de la verdad para engañar si fuese posible a los escogidos. Y en la parte noreste de Estados Unidos es donde se levanta el espiritismo en 1848, se origina en Harrisville. Hubo unos toques misteriosos en Nueva York en el año 1848. Unas hermanas, las hermanas Fox, Kay Fox de 11 años, su hermana Maggie de 14 años, afirmaban escuchar golpes extraños bajo el suelo de su habitación, y ellos decían que eran los toques de un vendedor que había sido asesinado en el sótano de su casa, y que el espíritu de ese muerto se comunicaba con ellas. Y esto produjo misterio ruidoso y un sistema de comunicación con el mundo de los espíritus. Y ellas, al desarrollar este método de comunicación con los espíritus, al que llamaban el señor Splitfoot, ellas preguntaban al espíritu y el espíritu contestaba. Ahí surge el espiritismo moderno. Y al surgir el espiritismo moderno es con el propósito de engañar aún así a los escogidos. Y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:1 que falsos maestros van a introducir encubiertamente herejías de perdición. ¿Por qué el espiritismo está floreciendo hoy día más que nunca? Porque el tiempo se está cortando y es necesario que ellos hagan sus manifestaciones para engañar si fuese posible a los escogidos. El enemigo está interesado en llevarse la mayor cantidad de personas a través del engaño, como nos dice 2 de Tesalonicenses 2:7.
porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide, y entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Eterno matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El espiritismo moderno no es nada más que un renacimiento del culto a los demonios antiguo, a través de dioses llamados como Baal, Astarte, Adonis, que todos ellos representaban a Satanás. Hay que probar los espíritus, si son del Eterno, y deben de probarse. ¿Con qué cosa? Con la palabra del Eterno. La Biblia dice que los muertos nada saben. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y no tienen más parte de lo que se haga debajo del sol, dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Entonces tú puedes decir, moré, pero a mí me salió mi abuela, mi hijo, mi tío. No, ellos no salieron. Dice Apocalipsis 16 que son espíritus de demonios que hacen milagros. Cualquier milagro tiene que ser probado con la Biblia, con un escrito está, para ver si es del Eterno o si es del diablo, porque Satanás también puede hacer milagros. Y de ahí que el espiritismo en los últimos días es Satanás preparándose para el último esfuerzo de engañar. ¿Y sabe lo que va a hacer él? Va a intentar falsificar la segunda venida de Mashiach.